Fe también, nos congregamos allí en Santa Fe, en la iglesia central en Santa Fe, y veníamos en el auto hablando con Mauro y hablábamos de las historias de Crespo. Yo decía, bueno, también tengo mis historias de adolescente, venir a los campamentos en Crespo y poder estar en este lugar. Y veníamos haciendo cuenta de cuántas veces habíamos estado aquí en Los Paraísos, así que bueno, la verdad que nos alegramos como familia de poder compartir con ustedes en esta mañana. Si es por celebrar cumpleaños, cumplo años el 29 de julio y es invierno y hace frío y generalmente llueve. Con lo cual mis hermanos, esa maldad que uno tiene de chico, me decían que llovía porque yo era muy llorón y que el clima reflejaba eso. Me encanta ver el día de sol. Celebramos la vida de este lugar y este nuevo año de vida de la iglesia. Vamos a compartir en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios. Va a estar vinculado a esto que dijo Miguel, pero no sé si ustedes han estado en esta situación de sentirse muertos en vida en algún momento de su vida. Esta idea de estar muertos en vida es una sensación que tenemos de apatía o de falta de ganas de seguir. Tenemos por un lado esa sensación de que tenemos cosas para hacer, pero nos faltan las ganas y la motivación para hacerlas. Esa idea de estar muertos en vida tiene que ver con, yo muestro una fachada, sigo con mis actividades, sigo haciendo mis rutinas, pero por dentro me voy consumiendo de a poco. Y esa sensación muchas veces tiene que ver con, hay veces que hay situaciones químicas de nuestro cerebro que deben ser tratadas, pero muchas veces tienen que ver con las situaciones de vida que nos están tocando atravesar y con el camino que nosotros llevamos recorriendo a lo largo de la vida. Muchas veces eso tiene que ver con traumas que hemos pasado, con situaciones de dolor profundo que hemos pasado y que entonces nos llevan a estar en esa situación. Ahora, cuando pensaban en esta idea de estar muerto en vida, la palabra que se me viene a la mente es desconexión. Por un lado, desconectamos con nuestras emociones, porque mostramos una imagen, pero emocionalmente estamos desconectados de esa realidad. Hay una desconexión también, ¿sí?, en nuestros propósitos. Ya nada nos motiva, hemos perdido el sentido de las ganas de vivir o de las ganas de seguir, hemos sentido el propósito que alguna vez tuvimos, incluso las cosas que nos gustaron hacer, de repente ya ni siquiera nos motiva. Entonces nos desconectamos con nuestros propios propósitos. Pero también nos desconectamos con nuestras relaciones. Entonces perdemos nuestros vínculos, esa apatía nos lleva incluso a perder los vínculos en la iglesia, a perder las amistades, en situaciones más profundas, incluso perder los vínculos con nuestra familia, con nuestros hijos. Y es un estado de desconexión. Una desconexión entre lo que nosotros mostramos, pero lo que va realmente fluyendo en nuestro interior. Esto va muy de la mano a las nuevas generaciones con esto de las redes sociales. Si mostramos una fachada, mostramos una imagen, pero lo que va pasando en nuestro interior, en nuestra intimidad, nada tiene que ver con eso. Esa es la sensación de estar muertos en vida. ¿Y por qué esto? Porque va de la mano con lo que quiero que compartamos en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 3, y vamos a encontrar unos versículos y una expresión que va a estar vinculado a esto. Y en esta mañana te quiero dejar una palabra de aliento, de motivación para la iglesia en este lugar. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Si tenés tu Biblia allí, el celular, vamos a leer unos versículos. Pero dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 1, vamos a leer 6 versículos allí. Es el mensaje a la iglesia que está en la ciudad de Sardis. Y comienza el apóstol Juan escribiendo allí, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor le está escribiendo a través del apóstol Juan a esta iglesia, dice:
tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y cuando leí hace un tiempo atrás esta expresión impactó mi corazón, y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Continúa allí el apóstol diciendo a partir del versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El que está escribiendo aquí es el apóstol Juan. Ya habían pasado los años, fueron muriendo cada uno de los discípulos, y se encuentra el anciano Juan en este lugar, encerrado allí en la isla de Patmos, viviendo una experiencia física atroz. Él estaba encarcelado en una cárcel, aislado en el medio del mar. Si conocen un poquito de historias más recientes, se me ocurre esto algo similar a lo que se conoce como la prisión de Alcatraz. Si esa cárcel famosa estaba en San Francisco, allí en Estados Unidos, en donde eran enviados los prisioneros más terribles a ese lugar. Y Juan estaba allí en ese lugar, en la isla de Patmos. Si ven allí en el mapita, no se alcanza a ver demasiado, pero el icono rojo está Sardis. Y en el número 17 ahí está la isla de Patmos. Allí estaba encarcelado Juan, aislado en el medio del mar, sin poder comunicarse. Era una experiencia atroz para Juan. Ahora, en ese lugar, en ese encierro, comienza el libro de Apocalipsis diciendo que estaba Juan en el Espíritu y allí recibe la revelación del Señor. Una revelación que le comunicó el Señor a Juan como a ninguna otra persona a lo largo de la historia de la humanidad. Y quiero hacer un paréntesis en esta mañana, no es el tema, pero te lo quiero comentar. Porque aquella experiencia física tan atroz de Juan se convirtió en Dios lo transformó en una experiencia espiritual como nunca jamás en la historia de la humanidad. Tal vez comparado con la historia de Daniel. La isla de tu dolor, en esta mañana, quizás se puede transformar en la tierra de la revelación de Dios. Entonces, no desaproveches la oportunidad. Pero Juan recibe allí este mensaje y dentro de toda la revelación el Señor le empieza a enviar cartas para las iglesias que estaban allí enfrente, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, la Odisea. Las iglesias que estaban allí enfrente en el continente, lo que hoy es Turquía. Pero leyendo todas estas cartas, me impactó esta de Sardis por este versículo que mencionábamos ahí al comienzo. ¿Quién era Sardis? Para poder ubicarnos, necesitamos conocer el contexto de la iglesia, de la sociedad, de la ciudad, para comprender la profundidad del mensaje del Señor. Bueno, Sardis estaba ubicada en ese lugar, allí actualmente es Turquía, y Sardis era una ciudad que tenía algunas particularidades muy especiales. Allá por el año 500 a.C. era la capital del imperio de Lidia. Y era una ciudad muy poderosa. ¿Por qué? Porque estaba enclavada en lo alto de un monte, a 450, 500 metros de altitud, y la fisonomía del terreno hacía que sea una ciudad casi inexpugnable. O sea, tenía laderas muy verticales que nadie podía escalar. Había un único camino para entrar, y ese camino estaba custodiado por los soldados de aquel lugar. Entonces era una ciudad que era muy segura y poderosa. En aquellos entonces se consideraba que estaba dentro de las 5 ciudades más poderosas de todo el imperio y de todo ese mundo conocido. En segundo lugar, era una ciudad que era muy opulenta, tenía mucha riqueza. ¿Por qué? Porque así como la ciudad estaba enclavada en la altura, por el valle cruzaba un río, ¿qué había en ese río? Bueno, había oro, había presencia de oro.
Entonces hacía que ellos tengan mucho poder adquisitivo. Creso, que era el rey de ese lugar, se armó en el popular, se creó una frase popular que decía tan rico como Creso. Es decir, se cree que no había otra persona tan rica en el mundo como Creso, como el rey de ese lugar. Pero no solo que él era rico, sino que esa opulencia la mostraba en la sociedad. Entonces, la arquitectura de Sardis, los templos que construían, todo marcaba la opulencia de la riqueza que tenían. No solo que tenían oro, sino que eran especialistas en ovejas. Entonces se habían vuelto, porque por el río, por las propiedades que tenían allí, tenían muchas ovejas y se habían vuelto especialistas en lana y se habían vuelto especialistas en tinturas. Vamos a encontrar allí, ¿se acuerdan de Lidia? Bueno, toda esa región eran especialistas en tinturas. ¿Por qué hago esto? Me encanta, porque cuando nosotros leemos la carta, el Señor le está hablando en el idioma que ellos entendían. Pero en tercer lugar, no se alcanza allí a ver, pero era una ciudad muy cosmopolita. ¿Qué quiero decir con esto? Era una ciudad que no solo que era muy segura, no solo que estaba en un lugar estratégico, sino que era un lugar que era confluencias de caminos. Era la puerta entre el Mediterráneo y Asia, con lo cual la gente pasaba por ahí. Pero tenían una virtud o una característica, el pueblo de Sardis, que se adaptaba muy rápido a lo que pasaba en la época. Entonces, así como ellos eran una ciudad muy segura, fueron conquistados tan solo 2 veces en la historia, pero ellos adoptaron muy rápido, por ejemplo, cuando fueron conquistados por Ciro, se adaptaron muy rápido a la cultura que el nuevo emperador le traía. Tomaron muy rápido las enseñanzas helenísticas de Alejandro, entonces rápidamente construyeron templos para los dioses griegos. Se adaptaron muy rápido cuando el Imperio Romano los conquistó. ¿A qué voy con esto? Que era una sociedad que era policultural, pero además era sincretista, creía en todo lo que le venía a la mano. Entonces había templos para dioses griegos, templos para dioses romanos, templos para dioses orientales. Se ha encontrado que la sinagoga más grande fuera de Israel, adivinen dónde estaba, aquí en este lugar. Pero fue tan llamativo que adentro de la sinagoga judía había imágenes de dioses paganos. Un judío que es abominación tener una imagen, allí había, en la sinagoga de Sardis, había imágenes, ¿sí?, de otros dioses. Había una liberalidad para todas las corrientes filosóficas que estaban por venir. Y por un lado esto es interesante porque en este lugar fue uno de los primeros lugares que el Evangelio aprendió, el cristianismo. ¿Por qué? Porque esa libertad que había también fue la tierra preparada para el surgimiento del cristianismo. ¿Me van siguiendo? Esto los voy a aburrir, pero es para entender la carta. Pero sin embargo, ¿qué había pasado? ¿Y por qué el Señor le escribe esto? Porque eso que socialmente incluía Sardis, se había metido en la comunidad de fe. Entonces, ese sincretismo, esa libertad para profesar cultos y creer lo que venga a la mano, bueno, se había metido en la comunidad de fe. Y entonces allí el Señor le escribe esta carta que acabamos de leer. Y el Señor se presenta, como en todas las cartas, se presenta de una manera especial. El Señor, a través de Juan, le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Me encanta pensar que el Señor se presenta de una manera que está vinculada con el contexto social de la ciudad, lo que ellos podían entender. No sé si alguna vez te pusiste a pensar cómo escribiría la carta en estos 47 años, cómo sería la carta del Señor Jesús a la iglesia de Crespo. Bueno, se presenta, no sé, habría que imaginarse, tratar de imaginarse. Bueno, Él se presenta de una manera especial. Y le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios es el que te está hablando, querida iglesia de Sardis.
Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué 7 espíritus? ¿Qué hay 7 espíritus? No, tendríamos que ir allí al libro de Isaías, capítulo 11, cuando el profeta está hablando del Mesías que ha de venir, y entonces habla del Mesías que va a tener espíritu de poder, de sabiduría, de inteligencia, y habla allí de 7 características del Espíritu de Dios que van a estar presentes en el Mesías. Y podríamos andar sobre esto, pero ¿qué es lo que me interesa de esto? Que el 7 en la Biblia habla de plenitud. Y en una sociedad, en una iglesia que estaba tan autosuficiente, que ellos estaban a estar seguros porque tenían seguridad, tenían poder, tenían riquezas, tenía estatus social, tenía todo aquello que humanamente podían tener, el Señor se presenta diciéndole, mira, yo soy la plenitud de todo lo que vos necesitas. Y en esta mañana el mensaje para cada uno de nosotros es el mismo. En medio de esta sociedad que vivimos, tan cosmopolita, multicultural, en donde nosotros tratamos de acercarnos tantas veces a la sociedad y ver lo que la sociedad tiene para nosotros, el mundo tiene para nosotros, el Señor Jesús se vuelve a presentar en esta mañana diciéndonos, yo soy la plenitud, yo soy todo lo que ustedes necesitan para estar en este lugar. Ahora, el Señor se presenta de esa forma y rápidamente hace un escaneo de aquella comunidad de fe. Cuando nosotros leemos las otras cartas nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús, le da palabras de aliento primero, pero cuando llegamos a Sardis no hay palabras de aliento. Y el Señor Jesús hace un escaneo tan solo allí en el versículo 1, y el escaneo, el resultado del escaneo que hace el Señor es como si nos mirase a nosotros en esta mañana, mirase lo que estamos acá, mirase nuestro corazón. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, oh querida iglesia de Sardis. Pero el resultado es atroz. Dice, tienes nombre de que vives, pero cuando miro tu vida me doy cuenta que estás muerto. Y cuando leí esto me llevó a pensar, ¿por qué el Señor le está diciendo esto? ¿Por qué ellos estaban muertos? ¿Por qué tienen vida? ¿Por qué tienen una apariencia? ¿Por qué están muertos? Y el Señor le dice, tienes fama de que, tienes nombre de que vive. El concepto allí, la idea de nombre es que tienes reputación, tienes fama de estar vivo. Y bueno, si estás vivo es una iglesia que tenía vitalidad. O sea, si cualquiera nos mirase a nosotros, si nosotros miramos a una persona y decimos, esta tiene vida, tiene fama de... Bueno, es una iglesia que estaba viva, que tenía vitalidad. Yo me la imagino a Sardis como una iglesia de puertas abiertas, que vos pasabas y la comunidad estaba allí, la comunidad de fe estaba allí, y abría sus puertas y tenían actividades, y tenían los mejores predicadores, y tenían las mejores alabanzas, y como había riqueza, seguramente habían hecho un templo maravilloso, porque Sardis se caracterizaba por eso. Era una iglesia que tenía vitalidad, tenía síntomas de vida. En segundo lugar, era una iglesia que tenía obras. El Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras. 2 veces en estos versículos habla de las obras que ellos tenían. El problema no estaba en las obras, el problema era que las obras estaban hechas de una manera que Dios no aceptaba lo que ellos estaban haciendo. Dice, he hallado que tus obras no son perfectas delante de mí. Era una iglesia que mostraba vitalidad y que tenía obras. Si yo lo traslado a hoy, me imagino una iglesia que trabajaba con niños, una iglesia que trabajaba con adolescentes, que trabajaba con matrimonios, una iglesia que tenía impacto social. Pero el problema no estaba allí, el problema era que el Señor dice, miro lo que estás haciendo y lo que estás haciendo no está de acuerdo a los estándares del Señor. Pero en tercer lugar, era una iglesia que tenía vitalidad, era una iglesia que tenía obras. Pero era una iglesia que tenía buena reputación. Porque el Señor le dice, tenés fama de estar viva. Socialmente, tenés fama de estar muy viva. Tenés buen nombre. Me llama la atención que el Señor no la condena por hechos de corrupción, no la
condena porque se habían, robado el dinero, porque habían faltado. Tienen buena reputación. Digo, era una iglesia que socialmente era reconocida. Es más, por el contexto, no lo dice la Biblia, pero seguramente aquel que formaba parte de este lugar estaba bien visto. Fíjate que las otras iglesias o el propio Juan estaba encarcelado a causa de la persecución del Evangelio. Esta iglesia no. Esta iglesia tenía todo para florecer. Tenía libertad, tenía recursos, tenía dinero. Era una iglesia que tenía todo. Sin embargo, el Señor hace el escaneo. Y esto es lo que quiebra mi corazón. Y el Señor le dice, tenés fama, tenés reputación, pero cuando te miro estás muerto. Y entonces, claro, ¿por qué la iglesia estaba muerta? Y esto es lo que nosotros nos debemos plantear. ¿Por qué esta iglesia así? Para el que la miraba, estaba viva. Bueno, hay una desconexión evidente. Muerto en vida, decíamos, es una desconexión entre lo que nosotros mostramos y lo que está sucediendo en nuestro interior. Bueno, esto es lo que había pasado hoy, estaba pasando en la iglesia. Había una desconexión. Había una desconexión entre la fachada que ellos estaban mostrando y lo que verdaderamente estaba pasando en su interior. Había una desconexión con Dios. Y cuando pensaban esto de por qué ellos estaban muertos, bueno, ellos habían perdido su identidad. El Señor Jesús murió para formar una iglesia que lleve en alto su nombre. Es llevar en alto el nombre de Jesús. Y esta iglesia se había mezclado tanto en la sociedad, se había amalgamado tanto a lo que estaba en la sociedad, que había perdido su identidad con el Señor. Entonces ya daba lo mismo para una persona ingresar a esta comunidad de fe, o ingresar al templo que estaba allí, Artemisa, o ingresar a la sinagoga que estaba en ese lugar. Daba lo mismo, porque esta iglesia había perdido su identidad en Jesús. Se había preocupado tanto por encajar en la sociedad y estar bien en la sociedad que había perdido su identidad. Pero en segundo lugar, había perdido su propósito. Porque, querida iglesia, el Señor Jesús nos llamó con un propósito. Sí, acercarnos a Dios nos transforma la vida. Pero Dios no nos llamó para nuestro bienestar. Dios nos llamó porque necesita soldados, obreros que cumplan y lleven adelante el propósito para el cual Él nos llamó. Y esta iglesia había perdido su propósito. El Señor Jesús, antes de irse a sus discípulos, le dice, bueno, vayan. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Ir, ¿y qué tenían que hacer? Hacer discípulos. ¿Qué más? Lo tenían que bautizar. Y en cuarto lugar, ¿qué tenían que hacer? Enseñarle todas las cosas, que cumplan todas las cosas. Ahora, cuando nosotros llegamos al versículo 4, dice, mira, Sardis, hay solo unas pocas personas que han vivido de esta manera. Habían perdido su propósito. Dios nos ha llamado para ser luz, para ser sal, para marcar la diferencia en medio de una sociedad corrompida, y Sardis estaba perdiendo eso. Cuando pensaba en esto, ¿no? Dios llamó al pueblo de Israel y lo llamó para hacer luz entre las naciones. Y el pueblo de Israel fracasó en ese propósito. Entonces el Señor Jesús vino y formó su iglesia, y ese propósito que estaba destinado al pueblo de Israel lo trasladó a la iglesia, y llamó a la iglesia a hacer luz entre las naciones, a llevar el evangelio, a predicar, a dar a conocer el nombre de Jesús, y la iglesia de Sardis había perdido ese propósito. Por eso estaba muerta. Pero estaba muerta también porque había perdido su integridad. El pecado es lo que destruye. El pecado estaba destruyendo esta iglesia. Ellos, en pos de no contradecir a la sociedad o de amoldarse a la sociedad, habían relajado los límites establecidos por el Señor. Y el pecado destruye nuestra vida, pero estaba destruyendo la iglesia. El pueblo había perdido la sensibilidad al pecado, y había perdido la sensibilidad con Dios.
se habían desconectado de Dios. Ahora, cuando yo leo estos pasajes, estos versículos, hay algo que me pega de lleno al corazón. Porque la carta no está dirigida a la comunidad de Sardis que estaba de las puertas para afuera. Las palabras estaban dirigidas a la comunidad de fe, proclamados cristianos en el nombre de Jesús, reunidos en ese lugar. Miren, yo crecí, allí no me presenté, pero bueno, yo soy originario de La Paz, sí, soy de acá cerquita, pero se hablaba mucho de Apocalipsis allí, no sé por qué, era una época. Y claro, yo creí con esta enseñanza, ¿no? De que, bueno, que las cartas a las iglesias corresponden a un determinado periodo de la historia de la iglesia y que nosotros estamos transitando el periodo de la iglesia de la Odisea, en donde hay esa tibieza espiritual, y sí es verdad. Pero cuando leía esto, digo, wow, cuán parecida a nuestra sociedad moderna que es la iglesia de Sardis. Y ¿saben qué me temo? Que muchas veces, no es la iglesia de Crespo, no sucede acá, pero hablando en general, perdemos nuestra identidad. Porque estamos tan preocupados en amalgamarnos a la sociedad, estamos tan preocupados en parecernos a la sociedad, que hablamos igual, que nos vestimos igual, que tratamos de pensar igual, que en las redes sociales tratamos de mostrarnos igual, que hemos perdido nuestra identidad en Jesús. Claro, ¿cómo vamos a mostrar a Jesús si estamos mostrando lo mismo que los demás? Entonces hemos perdido nuestra identidad. Estamos tan preocupados por parecernos a los demás. ¿Y no será que en esta mañana es el llamado a que vos puedas realmente pensar cómo está tu identidad y tu relación con el Señor? ¿Cómo vos te estás mostrando a los demás en esa identidad que nos dio el Señor? Pero en segundo lugar, creo que como iglesia muchas veces hemos perdido el propósito. Porque el Señor nos llamó para formar un pueblo que le dé la gloria a Él. Pero el Señor nos llamó como iglesia, como pueblo, para ser el puesto de avanzada de su reino en este tiempo y en este lugar. Si nosotros no ponemos en alto el nombre de Jesús, ¿quién entonces lo va a hacer? Si nosotros no somos la generación que se levanta para llevar adelante el nombre de Jesús, ¿quién entonces lo va a hacer? Me encanta ver los chicos acá. Es la generación que viene que se tiene que levantar para poner en alto el nombre de Jesús. Y como iglesia hemos perdido muchas veces el propósito, hemos perdido el norte. Porque el Señor Jesús nos llamó para que vayamos. No solo que vayamos, sino que hagamos discípulos. Y no estamos haciendo discípulos. Y el Señor nos está llamando en esta mañana a que nosotros podamos empezar a ser formadores de discípulos como Él lo fue. Ni siquiera nos bautizamos. ¿Cuántos bautismos hacemos en el año? ¿Cuántos discípulos formamos? Y claro, ¿cuánta enseñanza les dejamos a las generaciones que están por venir? Somos una iglesia que muchas veces hemos perdido nuestro propósito. Pero claro, también es una iglesia muchas veces, no es acá la iglesia local, estoy hablando en general, pero es una iglesia que hemos perdido nuestra integridad. Hacemos tantas concesiones con el pecado, hacemos tantas concesiones con el mundo, que el pecado nos ha empezado a gobernar. Y nos hemos desconectado de Dios. Entonces, querida iglesia, es el llamado en esta mañana. Es saber cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuánto es la fachada que nosotros mostramos y cantamos lindas canciones y fue maravilloso el tiempo de alabanza y poder pensar en la fidelidad de Dios? Y nos emociona cantar acerca de la gloria de Dios. Nos emociona pensar cómo será un día estar en la presencia de Dios, pero por tu interior que está fluyendo en tu corazón. Que la fachada que mostramos, la imagen que mostramos, sea consecuencia de lo que está fluyendo en nuestro interior. Ahora, es extraordinario porque el Señor
hace este pantallazo y es tan difícil salir de esto. Porque le dice a la iglesia, imagínense que el Señor escribe a la iglesia de Crespo una carta. Y cuando se para Norberto dice, vamos a leer una palabra que nos envía el Señor. Y se para delante de todos y lee esta expresión, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que escribes pero estás muerto. ¿Cómo salir de eso? Y me encanta la misericordia y el amor del Señor. Porque a partir del versículo 2 el Señor le da la receta para poder salir. Y es la receta que nos deja en esta mañana a nosotros. Entonces el Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, le dice el Señor. Entonces el Señor le da la receta y es la receta en esta mañana para nosotros también. 5 cosas. En primer lugar, despierta. ¿Saben por qué le dice esto? Sé vigilante, dice la versión Reina Valera, la idea es despierta. Bueno, esto tiene que ver con la historia. Sardis era una ciudad muy segura. Solo 2 veces en su historia fue conquistada. La primera fue conquistada por Ciro, ¿se acuerdan? Ciro el Grande, el persa. Y dice que Creso estaba tan seguro, tan confiado de su poder, que él inicia la guerra contra Ciro. Era el gran emperador, Ciro estaba conquistando todo el mundo. Dice que Creso dice, no, yo no le voy a hacer la guerra a Ciro, le voy a demostrar. Y bueno, Ciro es el que se enfrenta en la batalla, Ciro empieza a ganar la batalla, entonces Creso huye a la ciudadela, a su ciudad fortificada. Y Ciro llama a sus soldados y le promete grandes riquezas a aquel que pueda conquistar la ciudad, porque no podían subir. Fracasaron, intentaron conquistarla y fracasaron. Entonces Ciro le dice a sus soldados que le promete grandes honores y riquezas a aquel que logre conquistar la ciudad. Bueno, dice que varios soldados intentaron hacerlo y fracasaron. Pero hubo un soldado, dijo, tiene que haber un camino alternativo para subir. Y empezó a rodear, ¿sí?, la ciudad, la muralla, a rodear el monte. Dice que cuenta la historia que en medio de eso, esto no sé si es verdad, pero suena poético, cuenta la historia que en medio de su recorrido, un soldado que cuidaba la ciudadela arriba se le cayó su casco. Y descendió por las laderas del monte para buscar su casco que se le había caído. Y que este soldado persa de Ciro vio por dónde había bajado y por la noche subió. Y Sardis fue conquistada de noche. Mientras todos dormían, estaban tan seguros que ni siquiera custodiaban las laderas. Cuentan los historiadores que hubiese sido tan fácil protegerlas que hasta un niño lo hubiese podido hacer. Pero ellos durmieron. ¿Y sabes qué? Por ese lugar, por esa endija, se filtró el enemigo. Y los conquistó. Querida iglesia, tenemos que despertarnos. Porque hay pequeñas endijas que nosotros dejamos y dejamos que el enemigo nos esté derrotando por ahí. Dice, despiértense. Sean vigilantes. Es hora de levantarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está ganando. Porque nosotros estamos dormidos y estamos aletargados en medio de esta sociedad. Entonces el Señor Jesús le dice a la iglesia, despierta, levántense. Y ese mensaje que nos deja en esta mañana a nosotros también. Pero en segundo lugar dice, fortalece. Dice, fortalece lo poco que te queda. Dice, afirma las otras cosas que están por morir. Le dice a la iglesia, Sardis están muriendo. Están por desaparecer. Ahora, fortalece lo poco que te queda. ¿Y qué era lo poco que le quedaba? Había unas pocas personas que verdaderamente amaban al Señor. Unos versículos más adelante, cuando el mismo Señor le escribe a ellos, le dice, olvidaste tu primer amor. Tenés tantas obras y tantas cosas que has olvidado tu primer amor. Y el llamado del Señor en esta mañana es fortalecer el amor al Señor. Volvé por las bases.
Fortalece tus vínculos con el Señor. Ellos habían desconectado de Dios, la presencia del pecado, el deseo de pertenecer a una sociedad, los había desconectado de Dios. Dice, fortalece tus vínculos nuevamente con Dios. Aquello que está a punto de morir, volvélo a flotar, a reflotar. Volvé a ese amor por el Señor. Pero en tercer lugar dice, recuerdo. Claro, Pablo estuvo por esos lugares y les estuvo enseñando las verdades del Señor. Y se recuerda, ¿te acordás lo que Pablo te contó? Esta iglesia no tenía más de 30, 40 años, es más joven que esto. Es como nos contaba Miguel, y se acuerdan cuando vino. Bueno, el Señor le está diciendo lo mismo. Acuérdense de cuando los visitó Pablo, sus primeras enseñanzas. Recordad. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Lo que nosotros recibimos es la palabra de Dios. Volvé a las enseñanzas. Hay tantas cosas que se nos dicen, ¿no? Tantos pensamientos y tantas doctrinas y tantas filosofías. El Señor en esta mañana nos está diciendo, volvé a las bases, a lo que nos enseñaron nuestros padres. Pero en cuarto lugar le dice, atesora. Dice, guardalo. Claro, porque no es volver solo a las bases, es volver a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y esto tiene que ver con la obediencia. Es el guardar una palabra que transforma nuestra vida. Entonces, lo que nosotros mostramos ya no es el fruto de algo que nosotros queremos ser, sino que es el resultado del proceso que se está dando en nuestro interior. Cuando leía esto me acordaba del Salmo 119, léelo, tomalo como tarea cuando vuelvas a tu casa, pero léelo desde esta perspectiva. Porque el Salmo 119 decía el salmista allí, bueno, me deleito en tus dichos, me deleito en tu palabra, me voy a levantar temprano. ¿Cuántos se levantan temprano? Y dicen, me voy a levantar temprano para deleitarme en tus dichos, decía el salmista. Los voy a guardar porque es lo que transforma mi vida. Mirá, tus dichos son las lámparas que me indican el norte, hacia dónde tengo que seguir. Lámparas a mis pies tu palabra, como en el medio de la oscuridad, tu palabra es la que me ilumina. Hacia allá voy, es el norte. Pero el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana, es tiempo de volver a la palabra de Dios. Pero guardarla en nuestros corazones, no es un pensamiento, no, atesorarla, guardarla, que sea el norte, el camino, lo que nos está marcando el rumbo que nosotros tenemos que seguir. Pero en quinto lugar, es interesante porque lo deja para el final. Pero ¿qué le dice el Señor? Arrepiéntete. Hubiese tenido que estar al principio, primero arrepentirte, pero el Señor lo dejó para el final. Claro, cuando el Señor habla de muerte acá, está hablando de la muerte espiritual, ¿no? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual tiene que ver con la presencia de pecado, de que no hemos nosotros establecido nuestro vínculo con Dios. Entonces quizás el primer llamado que el Señor está haciendo a esta iglesia es arrepentirse de sus pecados, porque una iglesia muerta es una iglesia compuesta por personas que nunca habían tenido un encuentro con el Señor. Entonces, el primer llamado es un llamado al arrepentimiento de los pecados. Y en esta mañana quizás también para vos pueda ser el llamado del Señor en este lugar. No importa la cantidad de años que vengas a la iglesia, no importa la familia, si soy de tal apellido. Es el llamado personal, a tener un encuentro personal con Jesús. Pero en segundo lugar, también hay un arrepentimiento para todos en esta mañana. Y es un llamado del Señor a arrepentirnos por haber desaprovechado el tiempo y la gracia que se nos dio. Es como cuando el Señor le dio los talentos, ¿se acuerdan? Algunos lo aprovecharon,
pero otros no. Y quizás en esta mañana el llamado es arrepentirnos por haber desaprovechado la gracia que se nos fue dada, la tarea que se nos fue encomendada. ¿Cuánto en tu vida, en estos 47 años, cuántas veces que formás parte de la iglesia, has llevado adelante el propósito del Señor? Bueno, es el llamado del Señor en esta mañana. Nuestra verdadera trascendencia, nos gusta querer trascender, ser parte, mostrarnos. Nuestra verdadera trascendencia no reside en la imagen que nosotros mostramos, sino en la vida que está latiendo en nuestro corazón. En esta mañana, ¿por qué late tu corazón? En este nuevo año de vida de la iglesia, ¿por qué está latiendo el corazón de la iglesia? ¿Es la imagen? ¿O es el latido que un corazón que intenta alinearse al latido del corazón de Dios? ¿Cuál es la imagen que mostramos? Que tu imagen fluya desde lo que está latiendo en tu corazón, de poder volver a conectarnos con Dios. Ahora, al Señor Jesús le deja una advertencia allí. Porque termina el versículo 3, dice, le da la receta para seguir, pero también le deja la advertencia. Le dice, si no velas, entonces vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Claro, esto tiene que ver, me encanta esto tiene que ver con la historia de la ciudad. O sea, los que somos de Santa Fe, esto sería como si nos hablase de la inundación. ¿Se acuerdan la inundación de Santa Fe? Vino como ladrón en la noche, o sea, recuerdo de ir a casas de personas que no lograron ni sacar el auto, y yo les decía, ¿cómo no pudiste sacar el auto de tu casa? Si se venía en el agua. No, porque vino como ladrón en la noche. El Señor le está haciendo una advertencia a esta iglesia. Dice, si no te arrepientes, bueno, voy a venir como ladrón en la noche. El Señor le está diciendo que esta iglesia va a morir si no hay un arrepentimiento. Claro, pero cuando leía este versículo, vino a mi mente, ¿no?, esta idea del Señor, de la venida del Señor como ladrón en la noche. Y me llevó a pensar en esto. Nosotros, como personas, como comunidad de fe, como iglesia, ¿estamos preparados para la venida de nuestro Señor? Y si el Señor viene hoy, y si esta noche es la noche del Señor, y esto nos debe servir como aliento. El Señor vengo pronto, dijo, y están allí sonando las campanas, pero debe servirnos de palabras de estímulo, de aliento, de vamos, que falta poco. ¿Viste cuando hay alguien que corra o no? Que haga running, ahora que está de moda, o que corra carrera, no sé, en la secundaria, cuando iba a la secundaria, ¿viste? Está ya la meta, y cuando falta poco, parece que falta tanto, pero falta poco, y te anima a ver la meta. Es decir, no, ya está, ya llego, ahí voy, estás por rendir la última materia. No, tengo ganas, pero es la última materia, ya llego. Eso es lo que nosotros deberíamos sentir. Y si el Señor viene hoy, vamos, iglesia, hay que levantarse y despertarse, porque tenemos que llevar adelante el nombre de nuestro Señor. Ahora, sigue el versículo 4. Dice, y esto es una palabra de aliento. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Y me encantó esta expresión, porque son dignos. Bueno, el Señor les sigue hablando en el lenguaje que ellos comprendían. Pero comienza el versículo diciendo, pero tienes unas pocas personas. Mira, allí la idea en el original es nombres. De hecho, las versiones en inglés la traducen como nombres. Hay unos pocos nombres. Y me encantó esto. Porque el Señor viene hablando a la iglesia. Viene hablando de la iglesia de Sardis. Pero acá se centra
en los nombres de las personas que estaban allí. Y podemos pensar que el mensaje es a la iglesia de Crespo, pero el Señor en esta mañana está haciendo un llamado a los nombres de las personas que en esta mañana estamos acá. Y me encantó que Dios nos tiene identificados por nuestros nombres. ¿Saben qué sos? ¿Qué haces? Es como el Señor me mirás en esta mañana y dice: Facundo, conozco tus obras. Pero nos conoce de tal manera que nos miró a todos en esta mañana, en este lugar, conoce nuestros nombres. Dice, pero hay unas solas, pocas personas que no han manchado sus vestidos. Claro, ellos eran tintoreros, así que sabían lo que eran manchar una vestidura. Me iba a vestir con una remera blanca, porque ¿quién usaría una remera blanca? Hace una semana fui con la remera blanca a la iglesia. Volvimos y estábamos comiendo unas pizzas en casa cuando llegamos. ¿Qué pasó? Me puse un delantal, ¿no? Manchar la remera blanca. ¿Qué pasó? La salsa se metió por entre el delantal y ahí quedó la remera blanca. Nos encanta mucho, hay muchas remeras blancas, ¿sí? Ahora, es difícil ponerte una remera blanca cuando se te manchó. Ya está, no sirve más. Y el Señor miró a la iglesia, miró en esta mañana, en este lugar, y dice, mirá, hay unas solas pocas personas que sus vestiduras no se han manchado. Y se han vestido, se han mantenido sus vestiduras blancas. Y esa idea de no mancharse tiene que ver con el carácter del cristiano. De una vida que refleja a Jesús. De una vida que es transformada en su interior y que vive en concordancia a lo que sucede en su interior. No a que publico, Señor, te alabo en las redes y me parece maravilloso, y cuando vuelvo a mi casa y enciendo el celular, me olvido de lo que pasaba con Dios. Eso tiene que ver con nuestro carácter cristiano, de reflejar a Jesús en nuestra vida. En este nuevo año que comienza, que el llamado sea reflejar a Jesús. Dice, hay unas pocas personas que con el carácter necesario, y me encanta esta expresión, van a andar conmigo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque son dignas. Esa expresión dignas significa estar a la altura. No estar a la altura de alcanzar el cielo, estar a la altura del llamado al cual hemos sido nosotros llamados. La justicia, la vestidura blanca, la justificación la tenemos en el Señor, pero el llamado de nosotros es estar a la altura de ese llamado que nosotros hemos tenido. Ahí dice Efesios capítulo 4, dice el Señor, dice Pablo, le escribe a la iglesia de Éfeso, dice, les suplico hermanos, que vivan como es digno del llamado que han tenido. Y Pablo con fuerza en esta mañana nos dice lo mismo. Hermanos, les suplico en el nombre del Señor que vivan a la altura del llamado del cual han sido llamados. Y el Señor nos invita en esta mañana a poder rever nuestra vida, poder ver nuestro caminar, nuestro transitar y tomar las decisiones necesarias para poder estar a la altura del llamado al cual hemos sido nosotros llamados. Y vamos terminando. El pasaje sigue, ¿no? Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo no sé cómo viniste en esta mañana a este lugar. ¿Cuáles eran tus expectativas para esta mañana en este lugar? Pero hay algo que me queda claro, y es que hay esperanza en Jesús. Porque el Señor Jesús le promete, dice, al que venciere, dice, bueno, será vestido de vestiduras blancas. Todos en la sociedad de Sardis sabían que para poder presentarse a cualquier templo
a cualquier lugar, a cualquier templo de ese lugar, lo tenían que hacer con una túnica blanca. Todos sabían. Pero el Señor les está diciendo, yo te voy a dar la vestidura blanca que necesitas. Porque está hablando de la justicia que nosotros podemos tener en Él. Por la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Por la sangre de ese Jesús que manchó sus vestidos para darnos salvación a nosotros. Pero hay esperanza porque me habla de la eternidad junto con el Señor. Hay una expresión allí, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Algunos los han interpretado esto como que la salvación se pierde y el nombre se puede borrar. No, esto tiene que ver con el contexto. Cada sociedad, cada ciudad en ese tiempo tenía un registro, un libro donde anotaba a los ciudadanos de esa ciudad, los miembros de esa localidad. Entonces ellos registraban así, nacía una persona o venía una persona a vivir a Sardis, la registraban en el libro de la ciudad. Una persona se iba, moría, era borrado del libro de esa ciudad. ¿Y saben qué el Señor le está diciendo? Porque esta era una sociedad muy orgullosa de la ciudad en donde vivía. Para ellos era un orgullo, un honor poder estar escrito en el libro de la ciudad de Sardis, pertenecer a esa sociedad. Y el Señor Jesús le dice, no se preocupen por estar en el libro de la ciudad de Sardis. Preocúpense porque su libro está inscrito en el libro de la vida. Allí es donde tiene que estar. Y esto me habla de la esperanza de la eternidad junto al Señor. Querida iglesia, nos tenemos que poner de pie, levantar. Porque el Señor Jesús, ¿sabes qué? El Señor Jesús no murió en una cruz por apariencia. No murió en una cruz por apariencia. Él murió en una cruz para formar una iglesia viva. Una iglesia que esté formada por hombres, mujeres, mayores, niños, que estén a la altura del llamado que Él nos ha llamado. Y ese es el desafío que te quiero dejar en esta mañana. Que en este nuevo año de vida, como iglesia, seamos esa iglesia viva que el Señor vino a formar. Que dio su vida en una cruz. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, para salvar a la humanidad. Y nosotros debemos ser esa iglesia. De este lugar se tiene que levantar la generación que va a impactar Crespo, pero que va a impactar acá, que va a impactar acá, que va a impactar acá. De este lugar se tiene que levantar la generación viva que palpita al ritmo del corazón de Dios, que está dispuesta a ir a donde el Señor nos manda, a hacer lo que el Señor nos manda. Poder llegar hasta lo último de la tierra, ¿para qué? Para poder poner en alto el nombre de Jesús. Iglesia, en estos 47 años, el nombre de Jesús se ha puesto en alto en este lugar. Necesitamos levantarlo aún un poco más. Necesitamos una iglesia viva, generación nueva que se levante para poder llevar en alto el nombre de Jesús. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Si te animás a abrazar al que está al lado, decir, vamos por una iglesia nueva, viva. Por un año 47, estando a la altura del llamado de nuestro Dios. Decíselo, no tengas miedo, alentalo. Decirle, vamos por este nuevo año de una iglesia viva. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este nuevo aniversario. Te damos muchas gracias por este nuevo año de vida. Te damos gracias porque de generación en generación tu nombre ha sido levantado en este lugar. Pero Señor, ayúdanos a ver tu propósito en este lugar, a poder fortalecer de nuevo nuestro vínculo con vos para que en este lugar fluya un río de pasión por vos, corazones que palpitan al ritmo de tu corazón, vidas transformadas por tu palabra que están a la altura del llamamiento que el Señor nos ha dado. Señor, que de este lugar se levanten generaciones de personas que van a llevar adelante tu propósito, personas que estén dispuestos a ir hasta lo último de la tierra, poder cumplir con tu llamado para levantar discípulos, personas que te amen, que te busquen, que guarden, Señor, tu palabra. Señor, bendice los ancianos, bendice los líderes. Te pedimos por cada persona, por cada niño, por la generación que ha de venir, por los adolescentes, para que tú los guardes, los animes a tomar decisiones sabias, a tomar decisiones por vos. Te pedimos por los jóvenes, el motor de este lugar, para que, Señor, tú lo puedas levantar.
para que cada uno de nosotros en el lugar donde nos toca estar podamos tomar decisiones que nos acerquen mucho más a vos. Gracias te damos, Señor, por el Señor Jesús, porque ha venido a formar una iglesia viva y queremos ser parte de ese llamado. Alabamos tu nombre, Señor, engrandecemos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Feliz cumpleaños.